Página 40 de viaje. Número 1. El señor Raúl viajará de Tlaxcala a Salamanca. La distancia que va a manejar es de aproximadamente 400 kilómetros. Nos piden completar la tabla. Inciso A. La ruta por la que pasará para llegar a su destino incluye los siguientes lugares. Tenemos el lugar al que va llegando y la distancia que va recorriendo en kilómetros. Y nos preguntan por la distancia que falta por recorrer, es decir, vamos a tomar 400 kilómetros totales, le restamos la distancia recorrida y vamos a obtener lo que falta. Vamos a comprobar estas cantidades que yo saqué. Tendríamos 400 kilómetros menos 174 recorridos en Tepoztlán, nos quedan 226. Luego 400 kilómetros menos 211 de Tepeji del Río, le quedarían 189. Luego 400 kilómetros menos 261 de San Juan del Río, le quedarían 139. Luego 400 kilómetros menos 310 cuando llega a Querétaro, le quedan 90 kilómetros. Luego 400 kilómetros menos 355 en Celaya, le quedan 45. Y cuando llega a Salamanca, ahí ya recorrió 400 kilómetros menos 400 kilómetros que ya recorrió, pues ahí ya no le queda nada que recorrer, es 0. Bien, en la parte de abajo dice Raúl quiere hacer una tabla como la siguiente para comparar el tiempo que tardará en recorrer los 400 kilómetros según la velocidad a la que vaya. Y anotaremos los valores en la segunda columna, es decir que él aquí tiene varias velocidades a las cuales puede viajar y él quiere saber cuánto tiempo le va a tomar en llegar en horas dependiendo la velocidad que use. Este cálculo se puede saber con una fórmula, en este caso para calcular el tiempo, lo cual sería dividir la distancia entre la velocidad. Si vemos más completa esta fórmula, tendríamos 400 kilómetros en la parte de arriba y en la parte de abajo tendríamos para el primer caso 50 kilómetros por hora. Así, esto sería nuestra división. Así lo veríamos normalmente en la fórmula. El cálculo sería así, 400 entre 50 y nos da a 8, que son 8 horas. Y aquí en la fórmula nosotros eliminaríamos kilómetros con kilómetros y por eso nos quedan 8 horas nada más. ¿De acuerdo? Para que vean de dónde sale esto, porque es una fórmula, digamos, general para calcular tiempo, distancia o velocidad. También eso se ve en estas clases o en física incluso. Así que ese es el procedimiento que vamos a usar, dividir los 400 entre la velocidad. Veamos el segundo caso, 400 entre 60, nos quedan 6.6 infinito, yo lo dejé en 6.6, luego 400 entre 70 y nos da 5.7, también nos da ahí un valor infinito. Luego 400 entre 80 nos da a 5 horas. Luego 400 entre 100 km por hora nos da a 4. Como pueden ver, a mayor velocidad, menos tiempo es el que va a tomarle llegar, ¿verdad? Porque vas más rápido, entonces te tardas menos. Luego dice, inciso C, Raúl decidió ir a una velocidad promedio de 80 km por hora, es decir, esta. La tabla 6 es para conocer la distancia que recorrerá cada hora. Bueno, esto ya es en la página siguiente, vamos hacia allá. Página 41, seguimos con la tabla 6. Habíamos dicho que Raúl decidió ir a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Es decir, cada hora él va a recorrer 80 kilómetros. Partimos desde aquí, una hora son 80 kilómetros. 2 por 80, 160. 3 por 80, 240, 4 por 80, 320 y 5 por 80 son 400 kilómetros, lo que era el total del recorrido, coincidiendo con lo que sacamos en la tabla. En 5 horas va a terminar el recorrido. Eso se vio en la tabla justamente anterior. Ejercicio 2. Marcar con una palomita la tabla que cumple con las características. Número 1. Al dividir cada número de la segunda columna entre su correspondiente de la primera columna, siempre se obtiene el mismo número. Es decir, los cocientes son constantes. Aquí se ve un poco mejor explicado. Nos dicen la segunda columna entre su correspondiente en la primera. Esto se cumple en la tabla 6. Vamos a traerla. Voy a empalmarla aquí para que se vea bien y vamos a dividir los números de la segunda entre los de la primera y vamos a obtener siempre el mismo cociente. Veamos, comencemos de acá, de abajo hacia arriba. Tenemos 400 entre 5 nos da 80, 320 entre 4 nos da 80, 240 entre 3 nos da 80, 160 entre 2 nos da 80 y 80 entre 1 lógicamente son 80. Número 2. Al multiplicar cada número de la primera columna por su correspondiente en la segunda columna, siempre se obtiene el mismo número, es decir, los productos son constantes. Eso se cumple en la tabla 5, vamos a traerla.
La voy a poner por aquí y vamos a ver esta condición multiplicando los números de la primera columna por los de la segunda y siempre vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Primero tenemos 50 por 8 son 400, 60 por 6.6 tenemos que tomar el infinito, nos da 400, luego 70 por 5.7 me parece que lleva infinito, sí, nos da 399, pero se acerca a 400 por las decimales que nos faltaron, luego 80 por 5 son 400 y 100 por 4 son 400. Ahí vemos que se cumple esta condición. Nuevamente tenemos un repaso que dice, si la tabla cumple con la característica 1, se trata de una tabla de proporcionalidad directa. Nuevamente, de un lado aumentan y del otro también. Si cumple con la característica 2, se trata de una tabla de proporcionalidad inversa. Si no cumple con ninguna, se trata de una tabla que no es de proporcionalidad. Ejercicio 4. Completen cada tabla de manera que la primera sea de proporcionalidad directa y la segunda de proporcionalidad inversa. Es decir, en la directa los valores aumentan y del otro lado también aumentan. Vamos a ver primero esta. La conseguimos multiplicando todos los números por una cantidad. En este caso elegí por 2, sería el doble. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 9 por 2, 18, 12 por 2, 24, 15 por 2 son 30. Todos estos son los dobles de las cantidades de acá. La de proporcionalidad inversa, vamos a ver que de este lado van aumentando y del otro lado van a ir disminuyendo. Esta está un poco más difícil porque tenemos que conseguir que lo que multipliquemos de este lado por lo de este lado siempre sea el mismo valor, pero no podemos proceder como acá, sacando el doble. No es tan sencillo. Aquí lo que hice fue buscar un número principal para este, el cual fue sacarle el doble. 3 por 2 me dio 6. Pero lo importante, como les digo, es ver la multiplicación. 3 por 6 me da 18. Y este 18 debe repetirse como resultado en cada uno de estos. Así que lo siguiente que hice fue dividir 18 entre cada una de estas cantidades y me arrojó el valor que debo poner enfrente. Veamos, 18 entre 6 me dio 3 y 6 por 3 obviamente 18. Luego 18 entre 9 me da 2, 18 entre 12 me da 1.5 y 18 entre 15 me da 1.2. Pero ahí no termina el asunto, ya que recuerden las condiciones que vimos antes, lo que les mencioné como repaso, deben de cumplirse. Así que en este punto ustedes deben de traer esas condiciones o recordarlas y aplicarlas. Es decir, veíamos que teníamos un número y por ejemplo buscábamos el doble. Vamos a buscar este 6 y el doble es 12. Entonces enfrente, que es el 3, cuando busquemos su correspondiente, que en este caso sería este 12, también debe de mantener esa reducción. O en este caso, sí, esta reducción en este caso, ya que acá duplicó, acá se hizo más pequeño, se redujo. Y se mantiene esa condición. Si no la recuerdan, simplemente repásenla y comprueben que sus resultados hayan sido igual. Yo tomé estos números, pero ustedes pueden tomar cualquier otro. Simplemente respeten la condición. Y eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.